¿verdad? Que espero sea de su agrado y aprendan bastante con este curso. La idea del curso es ayudarse a ustedes y ayudarme yo, ¿verdad? Eh, anatomía. ¿Qué podemos decir de anatomía? María Zurlini. Ah, ok, María Zurlini es la cosa. Ah, ya entiendo. Bueno, anatomía. Anatomía es una materia sumamente fácil. Todo el mundo dirá, ¿qué es fácil? ¿Qué no? No, sí es fácil. Lo que pasa con anatomía es que hay dos, o sea, desde el punto de vista mío, ¿no? No es que yo tenga la razón siempre, sino que desde mi punto de vista creo que el problema radica en dos cosas. Uno, el profesor no enseña la materia como debe enseñarse. Eso es lo primero. Y la causa más común. Y dos, que estudian anatomía, los estudiantes estudian anatomía de la forma inadecuada. Y eso creo que es el segundo problema que hace que anatomía sea la materia filtro. ¿Por qué la materia filtro? Porque todo el mundo empieza a estudiar anatomía, piensa que no sirven para estudiar medicina y se retira. Sin embargo, anatomía es una materia sumamente fácil. Antes de comenzar, bueno, vamos a ver generalidades de anatomía, los conceptos básicos que ustedes necesitan conocer para poder entender o poder entrar en lo que es el mundo de la anatomía. Sepan que anatomía se empieza de lo más sencillo a lo más difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir, digamos que, adaptándose al sistema de estudio de la anatomía para luego ir aumentando la dificultad o aumentando el conocimiento básico de anatomía. Por esa razón es que yo siempre recomiendo, hay profesores que comienzan con cráneo, por ejemplo, eso es un error garrafal. Los huesos del cráneo tienen 750, 80.000 cosas que describirle. Por esa razón, no es recomendable iniciar con cráneo. Hay que iniciar con lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Miembro superior. Y a medida que ustedes se van adaptando o se van, digamos que, fusionando con el lenguaje anatómico, ustedes, a medida de que eso va pasando, uno va aumentando la dificultad, ¿verdad? Por esta razón es que hay que comenzar siempre con miembro superior. Por eso el programa de anatomía de la universidad, que tiene años sin actualizarse, comienza con miembro superior, ¿ok? Ajá. Anatomía tiene un lenguaje y ese lenguaje hay que conocerse. Anatomía es una ciencia descriptiva. O sea, anatomía es lo mismo que ustedes vinieran y agarraran una computadora o un teléfono. Hoy en día que se sabe tanto de teléfono. Bueno, el teléfono, no sé qué cosa, Samsung, tiene no sé cuántas características, de batería de tanto, procesador de tanto, batería de tanto. Entonces, es básicamente lo mismo. ¿Ok? Lo único que en anatomía no se está describiendo un elemento inerte, sino que se está describiendo un órgano, por supuesto. ¿Verdad? Y ese órgano tiene más elementos. ¿Ok? Pero, y además, perdón, en anatomía no se describe un órgano, o sea, es lo mismo, la anatomía se basa en describir un órgano, ¿sí? Bueno, yo voy a agarrar este hueso y lo voy a describir, pero no se describe como si te estuviese describiendo cualquier elemento. Ah, bueno, el teléfono abajo tiene esto, arriba tiene esto, la tapa tiene esto, no. El hueso, por ejemplo, en anatomía se describe con un lenguaje, a eso me refiero, eso es lo que se denomina lenguaje anatómico. Anterior tiene tal elemento, posterior tiene tal elemento que se dirige hacia atrás, medial tiene tal elemento, tantas caras, ¿me explico? Entonces, ustedes tienen que adaptarse a ese lenguaje anatómico. Una vez que se adapten, la cosa es mucho más sencilla, ¿ok? Una vez que ustedes empiezan a manejar los términos anterior, posterior, a ustedes se les va a hacer mucho más fácil. Segundo, la anatomía es la ciencia que se aprende por los ojos, se aprende con los ojos, se aprende mirando, no escribiendo. Por supuesto, hay personas que les puede servir estudiar anatomía haciendo resúmenes recontra mega largos, pero anatomía se estudia con dibujos, con cuadros, ¿ok? Porque mientras más, o sea, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro encéfalo, es capaz de captar la información de forma mucho más sencilla a través de imágenes, ¿ok? Ese es un don que nosotros tenemos desde pequeños. Los niños, por ejemplo, aprenden con el uso de imágenes, ¿ok? Y el adulto, en anatomía, por ejemplo, se aprende con el uso de imágenes. Es mucho más sencillo recuperar la información a partir de imágenes
que a partir de letras. ¿Ok? Entonces acostúmbrense a estudiar anatomía siempre con imágenes. Imagínense las cosas, imagínense, bueno, mira, yo, el hueso, el húmero, la literatura dice que tiene 3 caras. Ah, pero ¿por qué tiene 3 caras? Vamos a ver. Entonces ustedes ven el húmero, buscan una imagen donde vean el húmero y van a entender que porque el húmero tiene forma prismática triangular, tiene 3 caras. Y de acuerdo a la posición de ese hueso, se sabe hacia dónde miran esas caras. Bueno, el húmero tiene 3 caras. 2, una que mira hacia adentro, que es la medial, una que mira hacia externo, que es la lateral, y una que mira hacia atrás, que es la posterior. Así de sencillo. ¿Se les olvida de nuevo? No se les olvida más nunca. Por esa razón, hay que estudiar anatomía siempre con imágenes, o preferiblemente con imágenes, hagan dibujos. Es bastante bueno y bastante útil hacer dibujos. Así dibujen horrible, yo dibujo horrible, pero el uso de dibujos hace que uno recupere la información mucho más rápido. Tercero, orden. Anatomía se estudia con orden. Acostúmbrense a estudiar de forma ordenada. No solo anatomía, toda medicina se estudia con orden. No es lo mismo que ustedes vayan a escribir, vamos a seguir con el tema de los huesos. El húmero. Ah, bueno, mira, el húmero tiene tantas caras, tantos bordes, tiene 2 epífisis, es un hueso largo, se ubica en el hombro, se ubica en el brazo, articula con la escápula y ahí tiene la cabeza, el cuello. No, porque entonces siempre queda una información por fuera o siempre quedan ustedes con la duda, ¿qué más, qué más, qué más? Y empiezan, ¿qué más? A ver, qué más tiene el hueso? ¿Qué más tiene el hueso? No, no es lo mismo así que vengan y describan. Bueno, el húmero es un hueso largo que se ubica en la región del brazo, que tiene 2 epífisis, una proximal y una distal, una diáfisis o cuerpo, tiene forma prismática triangular, por lo tanto va a tener 3 caras, una interna, una externa y una posterior, y 3 bordes, un borde interno, uno lateral y uno anterior, y que tiene en su epífisis proximal una cabeza, cuello anatómico, troquín, troquíter, corredera bicipital, cuello quirúrgico, en el cuerpo tiene el canal de torsión y en la epífisis distal tiene esto y esto. Y listo. Con ustedes decir eso, ustedes están abarcando al hueso en su totalidad de forma ordenada. De esa forma ustedes no se les va a olvidar y no van a quedar con la duda de que se me olvidó algo. Escúchale, no dije esto del hueso. ¿Será que me faltó decir algo? No. De forma ordenada, ustedes saben que dijeron, no, dije todo. Dije todo de forma ordenadita, dije todo lo que contiene ese hueso. Entonces, orden. En anatomía hay que tener orden, acostúmbrense. Ese orden se los puedo entregar yo, ¿verdad? Yo siempre sugiero, miren, yo sugiero que ustedes estudien los huesos con este orden, los músculos con este orden, las articulaciones con este orden, pero ese orden lo pueden cambiar ustedes. Si ustedes consideran que, bueno, mira, yo pienso que estudiar el hueso, a mí me parece que primero hay que decir la ubicación, después las caras, después la epífisis, después la diáfisis, después el otro epífisis, eso es válido. El orden lo están colocando ustedes, ¿ok? Muy bien. Y en cuarto lugar, acostúmbrense a estudiar anatomía. Anatomía es extensa, eso lo sabemos todos, que es muy extensa. Pero, o sea, cuando hablo de extensa me refiero a que es difícil aprendérsela todo un año. Yo llevo 10 años estudiando y la verdad todavía no me aprendo la anatomía completa. Y eso que he leído el Latallet unas 2 o 3 veces. Y el Rubier ya me lo he leído varias veces también. Sin embargo, hay cosas que se olvidan, hay cosas que no sé, que como uno no se practica se vuelven a olvidar, hay cosas que uno no se aprende al completo. Por eso les digo que la anatomía pasarán años y uno no la manejará al 100%. Por lo tanto, no pretendan aprenderse algo de anatomía. Por ejemplo, si van a hacer un examen mañana, voy a hacer mañana un examen, perdón, la otra semana tengo examen de miembro superior. Entonces todo el mundo, todos los estudiantes de medicina cometen el error de que van a estudiar miembro superior a las 3 de la mañana, el día antes de la prueba. No lo van a aprender, porque la anatomía necesita de tiempo, necesita de bastante tiempo para uno irse aprendiendo. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un examen de anatomía la semana que viene, estudian un poquito hoy, estudian un poquito mañana, pasado mañana estudian otro poquito, y así van poco a poco hasta que cuando llegue el día de la prueba, lo que van a hacer es repasar. ¿Ok? La anatomía se estudia con tiempo. No cometan el error de estudiar sin tiempo, de estudiar los coñazos. No, porque necesito presión para estudiar. No. No, eso es cuestión de hábito. Créense el hábito de estudiar, aunque sea 2 o 3 horitas al día, anatomía. Y ustedes van a ver que se les va a hacer mucho más sencillo. Ajá. Esa es la introducción que quería que supieras, ¿verdad? Porque es lo básico para empezar a estudiar medicina. Empezar a estudiar anatomía, perdón.
Ok. En cuanto a las generalidades, bueno, como les digo, vamos a hablar hoy de los elementos necesarios para nosotros entender anatomía, ¿sí? Y después la siguiente clase ya comenzaríamos a ver cada órgano, específicamente empezamos con huesos, ¿ok? ¿Por qué huesos? Porque lo demás tiene relación con huesos siempre. Ajá, basta del eco. Ajá. Entonces, generalidades de anatomía. Entonces, ¿qué es la anatomía? La ciencia que estudia o que describe todo un órgano o todos los órganos de nuestro organismo, de un ser vivo, de forma macroscópica, ¿ok? ¿Por qué? Porque existe también una anatomía microscópica que es la histología. De manera que cuando ustedes van a estudiar un órgano, desde el punto de vista anatómico, tienen que estudiarlo lo macroscópico, ¿ok? No tienen que estudiar lo microscópico porque histología, que es la ciencia descriptiva microscópica, describe la parte microscópica de los órganos, ¿ok? Eso se lo dejamos a los órganos, a la histología. Nosotros vamos a estudiar aquí es la parte macroscópica, lo grande, ¿ok? Muy bien. A ver qué pasa con esto. La anatomía siempre estudia o usa como base para su estudio los tres espacios, las tres dimensiones del espacio, ¿ok? Un tejido, un órgano, está constituido o lo evaluamos nosotros de forma tridimensional, o sea, a través de tres dimensiones. No lo estudiamos, no, o sea, un órgano no puede ser estudiado de forma plana, en base a dos dimensiones, no se estudia en base a tres dimensiones. ¿Por qué? Porque el órgano es un elemento tridimensional y hay que estudiarlo en base a las tres dimensiones para que podamos estudiarlo en su totalidad. ¿Ok? No es lo mismo que nosotros agarráramos una tabla, una mesa y lo estudiamos en base a dos dimensiones, o lo podemos estudiar en base a dos dimensiones, porque es un tejido, es una materia inerte. Pero los órganos, desde el punto de vista anatómico, se estudian en base a las tres dimensiones del espacio, ¿ok? Que son lo alto, lo ancho y lo profundo, ¿ok? Repito, lo alto, lo ancho y lo profundo. Esas tres dimensiones, ustedes dirán, ajá, doctor, ¿y para qué estudiamos al órgano en base a esas tres dimensiones? Para estudiar al órgano en su totalidad. Porque si ustedes estudian el órgano en base a lo alto y a lo ancho, no van a estudiarlo en su totalidad. Porque puede ser que habrá un elemento de ese órgano que ustedes no describen porque no lo están estudiando en base a lo profundo. ¿Me explico? Tienen que estudiar las tres dimensiones del espacio. Entonces, para estudiar las tres dimensiones del espacio, ok, tanto es. Ajá, para estudiar las tres dimensiones del espacio, se necesita de el uso de cortes o planos, ¿ok? Por eso es que en anatomía se usan los cortes o los planos. ¿Por qué tanto eco esta cosa? Ajá. ¿Cuáles son esos planos? Tenemos el plano sagital, el plano coronario y el plano transversal, ¿ok? Estos son los tres planos del espacio que nos permite estudiar las tres dimensiones de un órgano, ¿ok? Esa es la función principal de los planos. Y acuérdense, ¿por qué se usan los planos en anatomía? Los planos también se conocen como cortes, porque nos van a dividir siempre el cuerpo en dos mitades, por eso se conocen como cortes. ¿Por qué se usan los planos en anatomía? Porque necesitamos estudiar un órgano en base a sus tres dimensiones, ¿ok? También en anatomía se usa algo conocido como ejes. ¿Cuál es la diferencia entre un eje y un plano? Que el eje va a permitirnos estudiar una dimensión y los planos nos permiten estudiar dos dimensiones, ¿ok? Repito, el plano y el eje, los dos son líneas imaginarias, pero el plano nos permite estudiar dos dimensiones y el eje nos permite estudiar una dimensión, ¿ok? Muy bien, entonces, imagínense siempre un órgano en base a los tres, en forma de un cubo. ¿Por qué esto tiene tanto eco? Imagínense un órgano como si fuese un cubo. Ok, fíjense, un cubo tiene tres dimensiones, ¿verdad? Profunda, alto y ancho. Ok, y ese cubo, ese órgano tiene tres planos. El plano sagital, que estudia lo alto y lo profundo. El plano coronario o frontal, que estudia lo alto y lo ancho. Y el plano transversal, que estudia lo profundo y lo ancho. Ok, a un órgano le practicamos estos tres planos, le colocamos o usamos los tres planos y en conjunto los tres planos nos permiten estudiar las tres dimensiones del espacio de ese órgano.
Y de esa forma estudiamos al órgano en su totalidad. Por esa razón, repito e insisto, es que usamos los planos para estudiar al órgano en base a sus 3 dimensiones y estudiarlo en su totalidad. ¿Ok? Muy bien. Siempre en anatomía, siempre, todo lo que ustedes vayan a estudiar, lo tienen que estudiar con el individuo en base a una sola posición, ¿ok? Que es lo que se conoce como posición anatómica. ¿Sí? Si ustedes van a estudiar el antebrazo, tienen que estudiarlo en base a la posición anatómica. Tienen que imaginárselo con el individuo en una posición anatómica. Si ustedes van a estudiar la mano, pasa lo mismo. La mano está colocada en base a la posición anatómica. ¿Cuál es la posición anatómica? Es la de un individuo. Esto aquí, ¿qué pasa con esto? Es la de un individuo de pie, en punta de pie, aunque este amiguito no está en punta de pie, pero lo normal es que esté en punta de pie, mirando hacia adelante y con las manos en supinación. ¿Sí? Ustedes dirán, doctor, ¿y qué es supinación? Supinación, cuando hablo de supinación, bendito sea con este eco. ¿Qué pasa con esto? Ajá, cuando hablo de supinación, es que las palmas de las manos miran siempre hacia adelante. ¿Ok? Eso es supinación. Que las palmas de las manos estén mirando hacia adelante. ¿Qué es pronación? Que las palmas de las manos miren hacia atrás. ¿Ok? Supinación, palma de las manos mirando hacia adelante. Pronación, palma de las manos mirando hacia atrás. ¿Ok? Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es la posición anatómica de un individuo? Es la de un individuo de pie, en punta de pie, mirando hacia adelante, con las manos en supinación. ¿Y qué es supinación? Que las palmas de las manos miren hacia adelante, ¿ok? Hacia anterior. ¿Me expliqué? ¿Me están entendiendo? Sí. Ok. Entonces, en base a esta posición anatómica, uno le coloca los planos, ¿verdad? Los planos anatómicos. Y también le puede aplicar los ejes. Acuérdense, un plano anatómico estudia las 3 dimensiones, estudia 2 dimensiones. Y un eje, el eje, estudia una dimensión. ¿Cuáles son los ejes que se utilizan en anatomía? Tenemos el eje longitudinal, que va desde el vértice hasta la parte más caudal de un individuo. Y ustedes dirán, ¿cuál es el vértice? El vértice es la punta o la parte más alta del cráneo, ¿ok? La parte más saliente o más alta del cráneo es lo que se conoce como vértice. Y la parte más caudal del organismo es un punto medio ubicado entre ambos pies. Entonces, el eje longitudinal es una línea vertical que va desde el vértice hasta la región caudal del organismo, ¿ok? Eje longitudinal. El eje transversal, que es el otro eje que usamos en anatomía, es una línea imaginaria horizontal que pasa por todo el ombligo, ¿ok? Línea imaginaria horizontal que pasa por todo el ombligo. Y el último eje que se estudia o se usa en anatomía es un eje anteroposterior que pasa a nivel del ombligo, pero que va desde adelante hacia atrás, ¿ok? En lugar de ir de un lado al otro como el eje transversal, el eje anteroposterior va desde adelante hacia atrás, ¿ok? Realmente de los ejes, el que más se usa es el eje longitudinal. Y ya vamos a ver cómo lo usamos, ¿ok? No se les puede olvidar este. Se les puede olvidar cualquier otro, pero el eje longitudinal no se les puede olvidar porque es importante a la hora de describir un órgano. ¿Sí? Ya lo vamos a hablar, ya vamos a ver por qué es importante. Entonces, fíjense, a este individuo que está en posición anatómica porque las manos están en supinación, está de pie y mirando hacia adelante, le aplicamos los 3 planos anatómicos, o también llamados cortes. Acuérdense que también se llaman cortes porque nos dividen el cuerpo en 2 mitades. Entonces, fíjense, los 3 planos de su conjunto nos permiten estudiar lo profundo, lo alto y lo ancho de ese individuo. O sea que estamos estudiando al individuo en base a sus 3 dimensiones y lo estamos estudiando en su totalidad. ¿Ok? Lo estamos estudiando en su totalidad. Bien. Primero tenemos el plano sagital, que es una línea imaginaria que va desde el vértice hasta la región más caudal del pie del individuo, ¿verdad? Y que coincide con el eje longitudinal. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el plano estudia 2 dimensiones y el eje longitudinal estudia una dimensión.
Y ese plano sagital, divide al cuerpo en dos mitades. Una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Ok? Tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda. El otro plano que tenemos es el plano transversal, que es una línea imaginaria que pasa, que es perpendicular a la anterior y que pasa a nivel del ombligo. La literatura habla de las crestas ilíacas, pero como no hemos visto miembro inferior, no sabemos todavía qué son las crestas ilíacas. Por lo tanto, digan que pasa a nivel del ombligo. Es válido decir que pasa a nivel del ombligo y que nos va a dividir el cuerpo en dos mitades, una superior y una inferior. ¿Ok? Y el último plano es el plano coronario o frontal, que es perpendicular, es una línea imaginaria vertical, ¿verdad? Que va desde el vértice hasta la región caudal del individuo, pero que es perpendicular al eje, al plano sagital, ¿ok? Plano coronario. ¿Y en cuántas mitades nos divide el plano coronario del cuerpo? En dos mitades, una anterior o delantera y una posterior o trasera, ¿ok? Entonces, de nuevo, el eje sagital, el plano sagital nos divide en dos mitades, en derecha e izquierda. El transversal nos divide en dos mitades, superior e inferior, y el coronario nos divide en dos mitades, una anterior y una posterior. Anterior, la delantera, y posterior, la trasera. ¿Ok? Y existe un cuarto plano que se usa más que todo en anatomía patológica, que es el plano parasagital. Este plano parasagital es una línea imaginaria perpendicular a la anterior, ¿verdad? Vertical y perpendicular a la anterior, que nos divide una de las dos mitades que fue dividida anteriormente por el plano sagital. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Fíjense, el plano sagital ya se va a cerrar la reunión. En caso que se cierre la reunión, yo la vuelvo a abrir y se conecta, ¿verdad? Porque tengo la suscripción gratuita de Zoom y Zoom es un vivo. Ajá. El plano sagital, que es este, dijimos que nos dividía el cuerpo en dos mitades, ¿verdad? Una izquierda y una derecha. A su vez, el plano parasagital nos va a dividir una de esas dos mitades. En este caso está dividiendo la mitad izquierda, ¿verdad? Y la está dividiendo en una mitad interna, que es la que está más cerca al plano sagital, y externa, que es la que está más lejos al plano sagital. ¿Me expliqué? Sí. Ok, seguimos. Y aquí en resumen de todos los planos que hemos hablado. Fíjense, esto es un cerebro. Tenemos un plano sagital, ¿verdad? Que nos dividía el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Fíjense, aquí tenemos la mitad derecha. Estamos estudiando lo profundo y lo alto. Aquí le aplicamos el plano coronario frontal, que nos dividía al cerebro en dos mitades, una anterior y una posterior. Aquí estamos viendo la mitad posterior. Y estamos estudiando lo alto y lo ancho. Y por último, el plano transversal, que nos dividía también a ese órgano en dos mitades, una superior y una inferior. Aquí estamos viendo la mitad superior, ¿ok? Y estamos estudiando lo profundo y lo ancho. Fíjense que en conjunto estamos estudiando el órgano al derecho y al revés, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos establecido el plano parasagital. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Creo que no. No. Ok. Entonces vamos a hablar de estos términos que considero yo son los necesarios para ustedes aprender anatomía. No es aceptable que ustedes lleguen a segundo año sin manejar estos términos al derecho y al revés, ¿ok? Entonces, anterior y posterior. Anterior es lo que está por delante, siempre por delante. Y posterior es lo que está por detrás. O anterior es lo que mira hacia adelante y posterior es lo que mira hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos la figura de este señor que está aquí de pie, en posición anatómica, el pectoral, decimos que es el músculo anterior del tórax, porque está hacia adelante. Y el trapecio, que es este que está aquí, que es el músculo del cuello, es un músculo posterior del tórax, porque está hacia atrás. ¿Ok? Anterior está hacia adelante, posterior está hacia atrás. Luego tenemos el término superior e inferior. Superior es lo que está por encima de la línea media e inferior es lo que está por debajo de la línea media. Cuando ustedes van a estudiar un órgano, por ejemplo, el brazo, el miembro superior, siempre trazamos una línea, o sea, dividimos a ese miembro, al brazo, en dos mitades. Pasamos una línea por aquí, ¿verdad? Pasamos el eje transversal por acá, lo pasamos,
Y ahí nos va a quedar dividido el brazo en dos mitades. Una que está por arriba de la línea media, ¿verdad? Que es la mitad superior, y una que está por debajo de la línea media, que es la mitad inferior. ¿Okay? Superior lo que está por arriba de la línea media. Inferior lo que está por abajo de la línea media. ¿Me expliqué? ¿Sí me entendieron? Sí, Sí, una Ok. duda. Ajá. En ese caso, ¿yo puedo dividir el brazo cuando, o sea, como yo quiera o está establecido que es por el codo más o menos? No entendí la pregunta. Es decir, por lo menos estamos hablando del brazo entero. Ajá. Dividirlo transversalmente, ¿tendríamos que dividirlo por el codo o yo puedo dividirlo como a mí me plazca? No, bueno, lo que pasa es que el miembro superior tiene sus regiones. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ah, vale, Y vale. entonces, cada una de esas regiones, si tú la puedes dividir como tú quieras, dependiendo de lo que vayas a estudiar. ¿Explico? Sí, Ajá. Pero el brazo, el miembro superior en sí tiene sus regiones. Entonces, eso es básico. Eso está establecido en la anatomía. Lo demás, o sea, cada región, por ejemplo, la región del brazo, tú la puedes dividir en dos mitades, en tres mitades o hasta en cuatro mitades. Normalmente se divide en tres mitades. Pero bueno, eso lo vamos a ver bien cuando vamos miembro superior. Ajá. Craneal y caudal. Craneal hace referencia a todo lo que está a nivel de la cabeza, ¿ok? Y caudal hace referencia a todo lo que está a nivel de los pies, ¿sí? Cuando ustedes escuchen la palabra craneal o cefálico, quiere decir que está relacionado con la cabeza. Cuando escuchen la palabra caudal, quiere decir que está relacionado a los pies. Y proximal y distal, un término que se confunde bastante. Proximal es lo que está más cerca al cráneo y distal es lo que está más alejado al cráneo. ¿Me explico? ¿Cómo es eso? Tomemos de referencia otra vez el miembro superior. El hombro, si yo les pregunto a ustedes, ¿el hombro está proximal o distal al cráneo? ¿Qué me tienen que responder ustedes? proximal. Proximal. ¿Por qué? Porque está más cerca al cráneo, ¿sí? Y distal sería la mano, ¿verdad? La parte más distal del miembro superior es la mano porque es lo que está más alejado al cráneo, ¿sí? Siempre, cuando usted agarre un elemento y ustedes tomen, o sea, ustedes quieran saber cuál es la parte distal, cuál es la parte proximal, ustedes tienen que pensar, la parte que se acerca más al cráneo es la parte más proximal y la parte que está más alejada del cráneo es la parte más distal. ¿Me expliqué? Sí, sí, Ajá, no existe el término medio distal, anterodistal, posterodistal, medio proximal, no, eso no existe. Existe es proximal y distal, ¿ok? En estos días una compañera, una colega, porfiándome, yo lo peor, porfiándome que tenía que escribir una lesión en el miembro superior y quería saber si era en el antebrazo y quería saber si era el tercio distal, por eso les digo que el antebrazo, todas las regiones mayormente se dividen en tres partes, en tres tercios. Entonces, la lesión era en el tercio más distal, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el antebrazo y el antebrazo lo dividimos en tres tercios, tres mitades, ¿verdad? Entonces, la mitad, el tercio distal es la mitad más alejada del cráneo, ¿verdad? Y el tercio proximal es la mitad más acercado, que está más cerca del cráneo, ¿sí? Y entre los dos está el tercio medio, ¿verdad? Entonces, la lesión era en el tercio distal y ella usó el término mal usado en la referencia medio distal. No, o es distal, o es medio, o es proximal. ¿Sí? ¿Me expliqué? sí. sí, Ok. Y nos queda lateral y medial. Lateral y medial es lo mismo que dijéramos interno y externo. ¿Cómo sabemos cuál es interno y cuál es externo? En base al eje longitudinal. ¿Ven por qué les digo que este es el que más se usa? El eje, supongamos, nosotros nos imaginamos que aquí está el eje longitudinal en este individuo, ¿verdad? Lo que esté más cerca al eje longitudinal es medial y lo que está más lejos al eje longitudinal es lateral o externo. ¿Ok? Medial es interno y lateral es externo. ¿Sí? Entonces, vean aquí el hombro, por ejemplo. El pectoral es el músculo que está más cerca al eje longitudinal, por lo tanto, se encuentra medial. Y el deltoides, que es este músculo que está aquí, se aleja o está más lejos al eje longitudinal. Por lo tanto, es lateral. ¿Ok? ¿Me entendieron?
Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta de estos términos? Bueno, craneal únicamente es para el cráneo y caudal únicamente para los pies, ¿no? Sí, Y proximal lo más cercano al cráneo y exacto, lo más lejano. exacto. Vale, vale, esa era mi duda. Ok. Ajá. Bueno, antes de entrar a huesos, voy a cerrar la reunión, la voy a volver a abrir, ¿oyeron? Porque ya se va a, ya se va a cerrar porque son renuentes. La cierro y vuelven a entrar y seguimos con generalidades de hueso, ¿oyeron? Sí. Ok. Ok, vamos a cerrar aquí.